En el nombre de Jesús. Estamos aquí en un mismo acuerdo, en un mismo pensar. Venir y adorarte, venir y exaltarte, venir y rendirnos delante de ti y humillarnos. Humillar nuestra cerviz, humillar nuestra alma, nuestro espíritu a ti, decirte, Señor, habla a nuestro corazón, habla a nuestro espíritu. Sabemos que tú tienes palabras de vida eterna. Sabemos que tú tienes buenas noticias para cada uno de nosotros. Sabemos, Señor, que en el reino de Dios, que en el reino de los cielos, siempre hay buenas noticias. Así que, iglesia, esa es la primera joya que Dios nos quiere regalar y que siempre la consideremos. Dios es un Dios de buenas noticias, no de malas noticias. ¿Alguna vez tú has recibido malas noticias? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Y qué pasa en nuestra alma cuando recibimos malas noticias y escuchamos o vemos en la televisión malas noticias? Nos da temor, nos entra duda, nos entra tristeza, ¿verdad? Hay preocupación, hay desánimo y se vive en temor, se vive eh, en incredulidad, ¿verdad? Y eso hace que nos amarguemos muchas veces o que dejemos de esforzarnos en perseverar, en estar cerca de Dios, ¿verdad? Eh, pero en el reino de Dios siempre hay buenas noticias. De hecho, el Evangelio, ¿verdad? Es eterno, el Evangelio es por todas las generaciones, por todas las temporadas y edades, y siempre hay buenas noticias de salvación, buenas noticias de libertad. Como dice Isaías, ¿verdad? El Espíritu de Dios está sobre mí porque Él me ha ungido para darte buenas noticias. Me ha ungido para dar libertad a los cautivos, dar vista al ciego, sanar al quebrantado de corazón, a publicar y a pregonar que viene un año agradable en el Señor. Y es bien importante que aprendamos a analizar la palabra de Dios, porque las buenas noticias, ¿verdad? Si bien están dadas para todos, no todos las reciben. Entonces, el Espíritu Santo nos dijo la clase pasada que había una mujer que había perdido un niño, a su hijo, y que el profeta lo había resucitado, y que el profeta vino a ella y le dio instrucciones, ¿verdad? Porque es un Dios de instrucciones, no nada más un Dios de promesas, de que te voy que te promete nada más. Entonces, a veces nos concentramos en mirar solo una parte de Dios, ¿verdad? Y creer que solo Dios nos va a hablar de promesas en el futuro y puras promesas y nos encanta, ¿verdad? Buscar a gente que nos endulce el oído, que nos hable bonito para que Dios nos diga que nos ama, que nos va a prometer cosas hermosas, pero también hay un Dios de instrucción, un Dios que dice, ¿verdad? Ve y haz, un Dios que manda, un Dios que ordena, un Dios que dice, haz esto y haz lo otro. Entonces, ahí es cuando como que no queremos escuchar, ¿verdad? Porque a esta mujer tsunamita le dio la instrucción de dejar su comodidad, de dejar su lugar seguro, de dejar lo que ya conocía por años, de dejar su tierra, su parentela, su casa, de dejar su trabajo, de dejar muchas cosas, ¿verdad? Porque el profeta le estaba alertando que iba a venir hambre a esa tierra. Y si bien fíjate que para ella fue la instrucción, deja, pero Dios no le dijo al profeta que se saliera de ahí. ¿Qué te da a entender esto? Que cada uno de nosotros es único y tiene instrucciones únicas. Aunque seamos de la misma familia y estemos en el mismo círculo familiar, Dios va a trabajar de diferente manera en ti
en tu pariente o en mí. Entonces, a veces eso no lo entendemos y queremos ser como Abraham, jalarnos a Lot, ¿verdad? Dios te dice, vete para acá y, ay, no, pero ¿cómo voy a dejar a mi sobrino consentido, verdad? Y ahí se lo trae y Dios no llamó a su sobrino a la tierra donde él iba a heredar, ¿no? Y es lo mismo, ¿verdad? Cuando Dios da la instrucción, casados, tienen que dejar a su padre y a su madre y unirse a su pareja, ¿verdad? Pero parece que le dicen en ese tiempo, ay, tráete a la madre sufridora y sobre todo a las mamás, pero sí también hay casos de papás. Hay sus excepciones, hay sus contextos, pero todo tiene que ir con su sabiduría, ¿verdad? Si por alguna causa, alguna razón, en verdad el familiar está mal, enfermo, no sé, ¿verdad? En mutuo acuerdo entre entre el matrimonio, en acuerdo, no en obligación, ¿verdad? No como carga y ni modo, te tienes que amolar y no, o sea, tiene que haber un mutuo acuerdo mientras no traiga conflicto a la pareja, se puede llegar, ¿verdad? A que los padres vivan, pero te vuelvo a decir, es como ya eh, que vivan con el matrimonio, pero ya son como contextos específicos y únicos. Pero siempre tiene que estar el poder del acuerdo, el poder de priorizar, de ordenarse, de hacer las cosas con sabiduría, no por una cultura sentimentalista, ni impositiva, ni controladora, ¿verdad? Entonces, Dios da instrucciones únicas a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y eso a veces no es muy agradable para la carne. ¿Por qué? Porque la carne siempre va a buscar la comodidad, siempre va a buscar su zona de confort. Dios te dice, te voy a bendecir y te voy a dar prosperidad financiera, económica, y todos se emocionan y wow, amén, lo recibo, amén, pero no quieren seguir las instrucciones, ¿verdad? Porque les da miedo. Ni siquiera es porque sean personas eh, rebeldes, simplemente es porque les da miedo, porque no saben hacer otra cosa. Entonces, eh, no quieren aprender, les da miedo emprender. Ajá. Entonces, a veces Dios te presenta oportunidades de negocio que tú dices, no, es que yo nunca he hecho esto. Pues por eso son buenas noticias, porque es nueva, buenas nuevas, ¿verdad? Es una buena noticia, pero si tú no conoces la oportunidad, la desaprovechas. Dice la escritura en Eclesiastés, tiempo y ocasión acontecen a todos, pero no todos conocieron su tiempo. Quiere decir que Dios a todos nos va a dar la oportunidad de prosperar en todas las áreas, pero no todos eh, discernieron los tiempos, no todos vieron la oportunidad. ¿Por qué? Por una mentalidad de temor, por una mentalidad que no quiere renovarse. Entonces, hay buenas noticias, pero las personas solamente están como mentalmente encajonadas a la religiosidad, que Dios solamente da promesas, ¿verdad? De que si oras mucho, de que si ayunas mucho y no haces nada más que esperar en tu casa, va a llegar las finanzas, va a llegar la bendición, quien sea, ¿no? Eh, y yo te puedo asegurar, así yo te puedo asegurar que son instrucciones dadas a muy, muy pocas personas que Dios les dice, quédate aquí y aquí te va a llegar algo, ¿verdad? A los demás, Dios les dice, muévete, avanza, sal de tu zona, ¿verdad? Entonces, Abraham le dijo, sal de tu tierra, sal de tu parentela y te voy a llevar a un lugar que ni siquiera él sabía dónde era. O sea, él emprendió un caminar sin saber a dónde iba, pero sabiendo quién se lo había dicho. Y no tanto como ahora nosotros tenemos la Biblia y el Espíritu Santo. Por eso dice que a él le fue contado por justicia, porque imagínate, se le presentó un Dios que nunca había conocido.
No es como que había una Biblia, como que ya estaban todas las historias y testimonios, ¿no? No fue así. Entonces nosotros tenemos muchas ventajas, ¿verdad? Pero tenemos a veces un corazón temeroso, un corazón religioso, una mente eh, que no quiere dejar el molde en el cual se educó para pensar. Entonces, muchas veces se presentan oportunidades que tú no sabes discernir ni en tiempo ni en ocasión, porque te da miedo, porque no lo sabes hacer, pero eso es una oportunidad para que tú crezcas, para que tú desarrolles tu potencial. Potencial son habilidades que nunca has descubierto, así de sencillo, ¿no? Yo no sabía que yo era muy buena para dar consultorías a los negocios, a las empresas. Pues no, no sabías porque nunca se había presentado la oportunidad. Pero ahora que se tiene esa oportunidad, estás desarrollando un potencial y dices, wow, ¿verdad? Yo no sabía que era buena para esto. Bueno, ahora que ya lo sabes, lo vas perfeccionando y afinando. Se presenta un negocio de vender algún servicio, algún producto y, ay, no. Yo cuando les presento algunas oportunidades, me dicen, es que a mí no me gusta vender. ¿A quién le vendo? Y te das cuenta que su mentalidad está en el pasado y está encerrada. Ni siquiera se toman un minuto para pensar diferente. Lo primero que contestan es, no sé vender, no me gusta cobrar y a quién le vendo. Y a mí el Espíritu Santo me dijo, Noemí, hay más de 7 millones de personas a quien venderles, pero si nada más miran a la vecina de la derecha y de la izquierda y a donde van a la tienda, esa es su mentalidad, esa es su corta visión. Ay, pero ¿a dónde? Cuando tú te determinas en el corazón, en el pensamiento, acuérdate que todo se determina en el pensamiento. Ya cuando tú lo determinaste en el pensamiento, ya vas ahí es cuando se toma la decisión y la decisión te lleva a la acción. Entonces, si ya desde ahí dijiste, no sé vender, no quiero, no me gusta y no hay, esa ya fue la resolución de tu pensamiento y ya no hay más. Por más que yo te diga, por más que es bien complicado cambiarle la mentalidad a las personas. Por esa razón, Dios dice es momento de que te separes, no porque sea una mala persona, y sobre todo son pues, los familiares o los amigos con los que convives. ¿Por qué? Porque ellos ya determinaron pensar así, ya decidieron y ya no van a actuar de manera diferente y van a frenar tu propósito. Entonces, si tú eres una persona que estés ore y ore, Señor, quiero prosperidad, Señor, quiero bendición, Señor, yo quiero tus promesas, lo que Dios va a traer a tu vida son nuevas, buenas. Son nuevas, o sea, es algo que es nuevo, cosas que no habías antes vivido. Te va a hacer transitar por caminos donde antes no habías ido. Y entonces ahí es donde en verdad creemos o no le creemos a Dios, ¿verdad? Porque es lo que te digo, me da miedo. Ay, no, ¿yo cómo voy a dejar a mis hijos? Ay, no, o sea, no estoy diciendo que abandones a los hijos, estoy hablando de situaciones específicas en donde ya cada quien es independiente, ya cada quien tiene que hacer su vida y no quiere salir de tu manera de pensar, ¿verdad? De ninguna manera estoy diciendo que abandonen a los hijos, que sean irresponsables con sus obligaciones y deberes de trabajo, casa, no. Estoy hablando de vivir con sabiduría, estar viviendo bajo la guianza del Espíritu Santo y en un contexto en que Dios nos ha venido manejando, ¿verdad? De buenas noticias, nuevas cosas, de emprendimientos, de crecimiento, de acciones, de planeación de cosas nuevas. Entonces, vemos que el problema está en la mentalidad. Ajá. Entonces, por eso dice, no pueden caminar juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿De acuerdo en dónde? En su manera de pensar. Por eso es que a veces ya como que dices, pues es que, ¿qué te puedo decir si tú ya decidiste creer eso? Yo no, yo tengo otra manera de pensar. Yo sí voy hacia donde Dios me quiere llevar. ¿Te puedes equivocar? Pues sí, claro, habrá tropiezos, por eso está escrito, 7 veces cae el justo,
fíjate bien, el justo se cae 7 veces, pero la diferencia es que 7 veces y 8 veces Dios lo levanta, ¿verdad? Entonces, eso es lo que no queremos tropezar porque nos metieron una mentalidad de ser perfectos. Nadie es perfecto. Nos metieron una mentalidad de que si nos equivocamos, hacemos un drama y una exageración de, ¡guay! ¿Qué pasó aquí? Se me cayó la sopa y ensuciaste todo el mantel. Y por todo somos extremadamente dramáticos y exagerados ante el error. Y si tú vienes como de esa educación, pues obviamente que vas a vivir, ¿verdad? Queriendo ser perfecto en todo y entonces no quieres arriesgarte porque nada es perfecto y nada va a salir tal al 100 como tú lo planeas. Entonces, muchas veces es que no me quiero equivocar, no me quiero arriesgar, no quiero perder, pero aún la Biblia dice es necesario perder para ganar, pero no nos enseñaron eso. ¿Qué voy a perder? Pues sí, muchas veces se pierden cosas cuando uno invierte, cuando uno hace, a lo mejor pierdes un poquito el tiempo, a veces pierdes un poquito el dinero, pero no para que te vengas a la quiebra, o sea, todo es con sabiduría. No puedes invertir algo que no tienes, no puedes invertir algo que no esté, que tenga su riesgo asegurado, no sé si me entiendan. Entonces, es la mentalidad la que no te permite avanzar. No está Satanás tampoco, no está el ataque espiritual, no están todos los ángeles ni demonios. A veces simplemente es tu mente y tu mentalidad que está atrapada en un engaño, en una mentira, en vivir en un pasado o en una cultura, en una educación que te dieron. Entonces, Dios nos está diciendo, ¿verdad? Planeen, hagan planes, hagan proyectos, hagan cosas donde puedan desarrollar su potencial y en donde Dios nos pueda bendecir. Pero o somos muy flojos, muy perezosos. Yo escuchaba personas que me dicen, ay, no, yo sé que si pongo un negocio me va a ir muy bien. Y yo digo, ¿y entonces por qué no lo haces? Ay, no, porque si lo hago, me van a envidiar un montón. O sea, imagínate qué mentalidad. Hagas o no hagas, la envidia es la envidia. Entonces, si te das cuenta, su forma de pensar los ha llevado ya a decidir derrota, ¿verdad? Entonces, Dios los está animando a que seamos sabios, ¿verdad? Sigamos instrucciones que Dios nos habla, que nos, eh, que nos animemos a planear nuevos proyectos de negocio. No sé nada, qué padre, tienes una amplia oportunidad de aprender tantas cosas. Ah, no, pero ya estoy viejita, ¿no? Eso es para los de 40, 30, 20. Dios en la Biblia dice, ¿verdad? Que era de 85 años de edad, Caleb. Y su pensamiento era de emprendimiento, y su pensamiento era, quiero conquistar una nueva tierra. Y mira que ya tenía tierras, ya tenía bienes, ¿ya para qué? ¿Ya para qué si aquí ya vivo? Aquí estoy disfrutando mi camita, mi casita, eso es codicia. No, discúlpame. Es una mentalidad, ¿verdad? Es una excusa a lo que tú piensas para ya no moverte, para ya es como que, ay, aquí ya no soy codiciosa ni ambiciosa. Mentira, ¿no? Ese es otro tema muy diferente. Entonces vemos cómo ponemos muchas trabas y excusas para no progresar y avanzar. Pero hay muy buenas noticias. Dios siempre quiere que lo que te dio y el recurso más grande que tenemos es nuestra alma. Es por lo que Satanás pelea más por el alma. Es en donde en la mente es parte del alma, los pensamientos. Y entonces, si tú buscas, ¿verdad? Etimológicamente esa palabra, ¿verdad? Es una máquina lo que tú tienes aquí adentro, una máquina que no la podemos ver físicamente, pero es una máquina de ingenio, de ahí viene ingeniería, ¿verdad? Una máquina que procesa pensamientos y como somos hechos a la semejanza de Dios, dice que los pensamientos de Dios son innumerables.
pero los pensamientos humanos también son eh, abundantes, o sea, uno piensa tantas cosas, ¿verdad? A través de tantos años, y ahí es donde surgen las creaciones, surgen los emprendimientos, surgen los grandes inventos, de ahí es donde surgen el poder para generar y crear riqueza, pero no lo ponemos a trabajar y si lo usamos muy poco, y si lo usamos, a veces lo usamos mal. Por eso Dios nos da una lista en Filipenses 4:8 de cómo debemos de pensar, cómo, cómo debe de trabajar esta máquina. Pero estamos tan educados y moldeados a la forma de ¿para qué trabajo? ¿Para qué tanto? Así estoy bien, poco a poquito, para que no me haga ni muy ni tan, y transgiversamos la palabra de Dios y la acomodamos a nuestras deficiencias, ¿verdad? Entonces, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Por eso nosotros tenemos que decirle, Señor, expande, extiende mis pensamientos. Y hay un proverbio que me gusta mucho, no recuerdo, es Proverbios 23:16 o 16:23, no recuerdo. Dice, encomienda tus obras a Jehová y Él afirmará tus pensamientos. O sea, primero tengo que tener un plan, una obra. Señor, es este el plan, ¿verdad? Te lo encomiendo. Mira, Señor, lo presento delante de ti. Y el Señor es como cuando dice, ok, yo voy a ordenar tus pensamientos, asegurar, traer seguridad en tus pensamientos, el paso a paso de cómo debes llevar a cabo las cosas. Entonces, eh, nos falta mucho renovar nuestra mentalidad. Conozco a personas que son hermosos, son preciosos, intercesores, pastores, predicadores, pero su mentalidad no ha cambiado desde hace 20 años. Entonces, no tiene nada que ver con el que tú tengas disciplinas espirituales con la forma en que tú piensas. Son dos cosas diferentes. De hecho, el pensamiento es lo que te hace progresar. Dios examina la mente. O sea, la máquina que tienes aquí, Dios la examina y dice, a ver, ¿qué está produciendo? ¿Qué produce la mente? Ideas. ¿Qué trabaja la mente? Pensamientos. Entonces Dios dice, voy a examinar tus pensamientos. Pero hay personas que dicen, no, yo no soy una persona de malos pensamientos porque yo no pienso pornografía, yo no pienso en asesinar, yo no pienso en adulterios, no, yo no pienso cosas malas de nadie. Y esa es su excusa más religiosa. Pero piensan en fracaso, piensan en que son buenas para nada, piensan en que ya no hay esperanza para su futuro, piensan que ya nada más tienen que dejar el testamento y morirse, piensan que es bien imposible tener riqueza, piensan que Dios nada más te puede dar 1,500 pesos, ¿verdad? Y siempre estar pidiendo prestado, y piensan que Dios no puede poner mesa en el desierto, piensan que Dios no es poderoso para traer un nuevo comienzo a su vida, piensan que porque les fue mal en el pasado, ya se van a quedar viudos, ya se van a quedar abandonados, solteros, dejados, en la friendzone, y esos pensamientos son todo lo que está aquí. Y esos pensamientos son de tristeza, ellos tienen hijos, yo no, y mira mi edad, ellos tienen casa, yo sigo rentando, ellos ya tienen un gran ministerio y aquí nomás se conectan 8, y hay pensamientos tan negativos, tan fatalistas, y esos pensamientos ya decidieron el rumbo de tu vida, ¿verdad? Porque es en la mente de tu corazón, en la matriz en donde se gestan
todas esas ideas y pensamientos y se reproducen uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Y entonces esos pensamientos van haciendo una estructura. Entonces, pensar así es pensar mal de Dios, ¿verdad? Piensas que Dios no es poderoso, que Dios no es bueno contigo, que Dios nada más ayuda a los de Rusia, pero a los mexicanos los tiene mal, y tantos pensamientos que son, o sea, tantos y tantos, ¿verdad? Entonces se vive en temor, se vive en dolor, y esos pensamientos vienen de tu cabecita, de tu máquina, de tu ingeniosa máquina que crea diariamente. Entonces, si bien tus pensamientos no son de inmoralidad, de asesinato, pero sí son pensamientos que hablan mal del carácter de Dios, que hablan mal de tu futuro y que hablan mal de ti mismo, ¿no? Entonces, es ahí donde Dios examina y dice, podrás estar orando 20 horas al día y duermes 4 nada más. Podrás estar 20 años orando y estarte presentando en la congregación y estando ahí como un buen cristiano, pero nunca cambiaron su mentalidad. Nunca su máquina empezó a, a dejar de producir malos pensamientos y comenzar a producir buenos pensamientos. Nunca se arrepintieron, siguieron en una religiosidad, porque el ciclo del arrepentimiento es, ah, caray, estoy pensando mal, ya me di cuenta, no me daba cuenta, era un ignorante. Yo no me daba cuenta que estaba pensando mal, mal de mí, mal del futuro, mal de todo, mal del dinero, el dinero es malo, el dinero es, me llevará a la codicia y el dinero y pienso mal. Ah, ya capté que yo estoy pensando mal. ¿Qué debo de pensar? Por eso estudio, por eso medito en la palabra, porque aquí está la verdad, aquí está todos los tesoros de la sabiduría. Entonces, ay, el dinero no es malo, el tener riqueza no es malo, y ya me empieza a cambiar el pensamiento. Ay, sí, me arrepiento de haber pensado mal, perdóname, pero ahora no me voy a quedar así, como una máquina que no funciona en nada, que está así en el limbo, ¿verdad? Que no piensa nada y que otros tienen que pensar por mí. No, ahora produciré pensamientos buenos, pensamientos de paz, pensamientos de dignidad, pensamientos donde hay virtudes, pensamientos en donde hay prosperidad, en donde hay bien. Yo los comienzo a producir, por eso tengo que estar diario pensando y estar consciente de lo que estoy pensando. Porque soy una máquina, hay una ingeniería de producir pensamiento. Y entonces, dice Isaías 26:3, Dios va a prosperar y guardar en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en Dios. Si yo persevero en pensar lo tonta, lo fea, lo mensa que fui, lo inservible que seré, lo mal que está el mundo, las pésimas condiciones de todo, voy a vivir sin paz, voy a vivir con temor, voy a vivir frustrada, voy a vivir fastidiada, hastiada, voy a envidiar a los que van bien. Pero si yo reconozco y entiendo esa palabra, ahora digo, yo tengo que perseverar. Dios no va a venir y me va a decir, ay, oraste mucho, aquí te van a pensar. No, yo tengo que pensar voluntariamente cosas diferentes. Yo creo lo que dice la Biblia. Nada me falta, Jehová es mi pastor. Yo creo lo que dice la Biblia. Dios me va a dar un poder. No es que yo lo tenga, pero Él me lo puede dar. Dios me ha dicho, ¿verdad? Que si me acerco a Él, Él se acercará a mí y donde está Él hay plenitud de gozo. Y para que tenga gozo, el Señor también da pan, da leche, da vino. Dios puede dar lujos, Dios puede hacer que venga una gran cosa. Entonces comienzo a pensar diferente y eso atrae a Dios. Él me cree. Él sí me cree que no importa la edad que tenga,
como Abraham le puede dar una esposa, le puede dar hijos, como a Sara. No, es que ya mi matriz no da para tener hijos, ¿no? ¿Cómo cree? Por eso está el testimonio de Sara. Por eso leemos la vida de las personas que vivían sin esperanza, pero que conocieron a Dios y obtuvieron milagros. Y entonces yo atraigo lo que pienso, ¿verdad? Y Dios dice, yo examino tu máquina, yo examino cada uno de tus pensamientos para darte la obra, para hacer lo que estás pensando. Voy a afirmar tus pensamientos. Ay, Señor, hay otro versículo, no recuerdo, pero es Proverbios, ¿verdad? Que dice que cuando uno persevera en Dios, Dios va a acomodar los pensamientos. Entonces se van los pensamientos que no tienen que ir y permanece la palabra de Dios, permanecen los pensamientos de Dios y entonces surgen las ideas, las creaciones y por eso prosperan. Entonces ese es tu trabajo, estar consciente de lo que piensas. Y si tuve 10 pensamientos malos, pues ahora los quito y me pongo 20 buenos. Por eso tengo que aprenderme la Biblia de memoria, porque no siempre en el trabajo puedo estar sacando la Biblia, ¿verdad? Ay, Señor. No, ahí es donde el Espíritu te recuerda. Ay, eres un inservible, mira, cometiste un error y te equivocaste. Y sí, es cierto, no sirvo para nada, soy un ineficaz, ineficiente, inepto, inútil. Y bueno, le sigue, ¿verdad? Y hasta palabrotas y automaldiciones se dicen. Ah, pero el que es guiado por el Espíritu, sensible a su voz, la capta. Ah, o sea, me equivoqué, me caí, pero 7 veces se puede caer el justo y aún Dios me levanta, porque en Dios puedo comenzar de nuevo. Sí, me equivoqué, pero puedo, ¿verdad?, remediarlo, y empiezas a hablar la Biblia. Y ese es el trabajo día a día que tenemos que tener en nuestra mentalidad. Y Dios es como si pasáramos reporte con Dios, ¿verdad? A ver, ¿en este día me creíste o no? ¿O nada más oraste como perico? Porque eso es lo que es el ser humano, un religioso idólatra, ¿verdad? Todo idolatra, pero Dios no quiere venir a ver eso, quiere ver tu pensamiento, si le crees o no. Entonces Dios dice, no, pues sí me cree, ¿verdad? Me cree porque estoy viendo sus pensamientos, no porque estoy oyendo sus oraciones. Porque acuérdense que vimos hace mucho tiempo que el hombre es lo que piensa, no lo que hace. Hay mucha hipocresía, ¿verdad? En los seres humanos. Dios te bendiga, hermana. Y la sonrisa decir, pero en su pensamiento dices, como no te soporto que seas la esposa de mi hijo. ¿Sí me explico? Dios te bendiga, hermano, pero por dentro te detesta tu presencia. ¿Me explico? Wow, me da mucho gusto que tengas un carro nuevo y por dentro, pero ¿por qué yo no? ¿Qué se cree? Eso es lo que realmente eres, lo que estás pensando, ¿verdad? Y eso es lo que realmente Dios ve, porque Dios ve lo que hay en el corazón de tu mente, ¿verdad? Entonces, eh, ahí es donde surgen las decisiones, en el pensamiento de tu corazón, en tu alma, en tus ideas. Y eso es lo que Dios nos dice constantemente. Renuévense, renuévate, renuévate. Diario me levanto y diario tengo que estar consciente de que Chiña me llegó un mal pensamiento. ¿De dónde? Pues no sé, Satanás me lo puso porque no convivo con nadie, pero ya pensé mal ese día y me deprimí y ya dejé el caminar que había avanzado, ¿verdad? Porque me dardió en donde me duele, porque Él sabe, dice la Biblia, que ellos tienen como un archivo de tus dolencias, de tus pecados, de tus debilidades. Ah, ¿qué le vamos a dar? No tiene hijos, no tiene marido, no tiene esto. Ahí le vamos a pegar con todo y ahí está uno como mensa. Me ha pasado tantas veces, hasta que Dios trabajó conmigo de una manera diferente. Fíjate que yo me deprimí, yo siempre viví en mucha depresión, tanta depresión que me desmayé y perdí el conocimiento, estuve en el hospital creo 2 días y me perdí. ¿Y cuál fue el diagnóstico? Tiene una gran depresión. Y yo dije, no inventes, yo cristiana,
de cada 8 días estar en la congre y que me sé la Biblia. Qué vergüenza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente no creía, solo tenía una religión. Pero entonces, cuando ya se me fue el disco, dije, Señor, ¿me vas a sanar? Y me dijo, Salmo 119, ¿con qué guardará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar mi palabra. ¿Qué tenía que limpiar? El camino. ¿Cuál camino? Si yo no era una adúltera, o sea, si yo no era una mujer asesina, o sea, ¿cuál era el camino que tenía que limpiar? Mis pensamientos. ¿Qué pensamientos? Negativos, de dolor, de frustración, de tristeza, de falta de perdón, de que ya no hay nada bueno para mí. Y comencé un proceso largo para limpiar mi mente. No fue fácil porque ya estaba tan acostumbrada y ya era el títere de Satanás, el títere de mí misma y las personas aparte, pues échale, ¿no? Entonces decía, no, pues esta es una mensa, es una tonta, y yo, sí, eso soy. No, pues sí, y entonces me deprimía, ¿no? O me deprimía ya porque ya estaba tan acostumbrada que yo me despertaba depresiva. Y luego ya que estaba depresiva me ponía triste porque estaba depresiva. Y entonces yo siempre depresiva. Bueno, comencé a limpiar mi mente, mi máquina con la palabra de Dios, a memorizarla, leerla, creerla, hasta que cada pensamiento malo fue reemplazado por la palabra, de modo que ya me hice sensible a cuando llegaba un pensamiento equivocado. Entonces, ahí es como cuando Dios, Él trabajó así conmigo. No te estoy diciendo que lo va a hacer contigo, pero yo tenía prohibido deprimirme porque si me deprimía me daban dolores de cabeza intensos a grado que me duraban 3 días. Entonces Dios me dijo, o cambias, porque Dios usa el dolor para cambiar a la gente. Entonces, a veces ya no cambié tanto por el pensamiento a la buena, sino porque ya no quería tener dolores de 3 días seguidos, día y noche. Entonces, no sé si tú puedas dormir, no sé cómo Dios esté manejándote a ti, pero es como o cambias, porque cuando Dios está determinado en usarte, Dios no ha acabado contigo, Él cumple su propósito en ti. Entonces, yo ya cuando me llegaba un pensamiento de tristeza y ya lo estaba albergando y ya me empezaba a sentir deprimida, yo decía, me va a doler la cabeza y no quiero. Y entonces, ¡pum!, eso me ayudaba. Y pasó un año donde ya no tenía eso, pero de repente me descuidé y ¡pum!, me llegó otra vez ese dolor que ya había olvidado. Y dije, wow, no puedo creer que yo vivía así toda la vida. Y entonces dije, no, y otra vez, o sea, me caí muchas veces, pero como está escrito en la palabra, 7 veces se podrá caer el justo, pero Dios lo levanta. Así que torre fuerte es el nombre de Jehová, y él corre el justo y levantado será. Señor, ya me caí, Señor, ya pensé mal, Señor, mira, ya aventé todo por la goma, ya tiré la toalla, ya hice un degenere. Dios, pues levántate y dale otra vez. Le podemos hacer berrinches a Dios, pero de eso, a que nos salgamos con la nuestra, no. Todo se va a hacer a la manera de Dios. Y entonces, así es como yo comencé a limpiar mi camino con la palabra de Dios y fui sana, fui restaurada, fui renovada. Entonces ahora, cuando llegan pensamientos, porque siempre van a llegar, soy más sensible y comienzo a declarar la palabra de Dios, porque las armas que tenemos no son carnales, sino poderosas en Dios, poderosas para llevar cautivos esos pensamientos a la obediencia a Cristo. No dice, lleva cautivos a los demonios, lleva cautivos a los brujos hechiceros, porque esos son excusas de los religiosos cristianos, que no quieren hacerse responsables de sus propias almas y pensamientos. No es que me están haciendo brujería. ¿Tuve unos ataques? No, no sabes. Y el espíritu me dice, no son ataques, es que no ha sabido dominar su alma, no ha sabido controlar sus pensamientos, no ha sido responsable de llevar cautivos sus pensamientos a la obediencia a Cristo.
Entonces, lo único que esa vez me atacaron, porque oré mucho, me atacaron. Porque esto me atacaron. No, hazte responsable. No has cambiado y no has renovado tu mente. Estás en pecado. Porque, ay, no, yo soy bien linda. Y Dios le llama pecado. Una debilidad es una cosa, pero cuando una debilidad se prolonga mucho tiempo, se vuelve pecado delante de los ojos de Dios. Entonces, Dios me decía, Noemí, es que sí, te fue mal en la vida, te tocaron personas perversas, feas y asquerosas que te dañaron. Ni modo, lo que te tocó, dale. Y yo, pero es que es injusto. Pues sí es injusto, pero dale, no te puedes estancar ahí. Y entonces yo comencé a limpiar mi camino mental con la palabra de Dios. Y yo me hice responsable de llevarlos cautivos. Este pensamiento no lo voy a dejar. Aquí te lo presento Jesús y Jesús dice, ok, déjalo en la cruz y ahí tengo un pensamiento y adopto un nuevo pensamiento. Y eso es renovar. Y entonces yo perseveré y me caí miles de veces y Dios me levantó cada una de ellas y me seguirá levantando como a ti lo hará también. Pero es perseverar, es creer, pero sobre todo es tener valor, porque el valor produce victorias, ¿verdad? Nadie lo va a hacer por ti. Sí, tu madre, tus pastores, no sé, tantas personas lindas que hay, no, nos ayudan, pero no son responsables de nuestra mente. Cada quien tiene una mente que gobernar. Cada quien tiene una mente que conquistar, cada quien tiene una mente que se va a presentar delante de Dios y le va a decir, esto es lo que hice con mi mente. Me la pasé 20 años depresiva porque así yo quise. Pero Señor, me arrepiento y ahora quiero tener tus pensamientos. ¿Se puede? Claro que sí, porque para Dios siempre hay buenas noticias. Siempre Dios nos va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria. Pero para que haya victoria tienes que ejercer el valor. Y si tiene que salir el valor es porque le estás pasando mal, ¿verdad? La victoria es cuando hay guerras. Y esas son las guerras mentales. Entonces, eso es lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Que no pensemos lo que a nosotros nos conviene o vayamos a la luz de la palabra y veamos qué es lo que Dios nos quiere, eh, que se impregne, impronten imágenes, pensamientos en nuestra máquina, ¿verdad? Que produzcamos buenos pensamientos. Y no nada más pensamientos, sino que también tenemos en esta máquina como si fuera una impresora de imágenes. Y entonces nos encanta recordar el pasado. Ay, no. Y conversar con esas personas que les encanta recordar. No, es que tú no sabes, no, a mí lo que me hicieron. Ya, y lloran. Y tú podrías decir, ay, pobrecitas, pobrecitas, tanto que oran, pobrecitas, tanto que sufrieron. Y Dios dice, esa mentalidad es la que más aborrece el Señor. Si escuchaste, Dios aborrece esas mentalidades. Entonces yo aborrezco lo que Dios aborrece. Por eso no podemos caminar ya juntos, porque tú no quieres dejar esa mentalidad de sufridora, del pobrecito de mí. Entonces Dios dice, cambien sus pensamientos, acérquense a mí, yo me acercaré a ustedes, porque la forma en que Dios se acerca es como piensas, no como oras. Tú podrás orar bien hermoso, tú podrás orar en lenguas angelicales, tú podrás hacer muchas cosas, pero si tú piensas que Dios no es poderoso para cambiar tu vida, si tú piensas que Dios no puede traer una mujer a tu vida, un hombre a tu vida, si tú no piensas que Dios te puede volver a dar un nuevo comienzo, no has entendido nada. Tienes una hermosa religión cristiana. Dios no quiere religión, Dios quiere intimidad. Y en la intimidad es cuando uno
tiene una relación íntima con otra persona y se fecundan, ¿verdad? Y es cuando tú estás con Dios y la Biblia significa biblón, ¿verdad? Pero la palabra de Dios significa cera, esperma. Cuando tú tienes intimidad con Dios, cuando tú te acercas a tener intimidad con Dios, es cuando su palabra va a fecundar tu mente, tu máquina. Y entonces vas a dar fruto, pensamientos de bien. Entonces es cuando realmente yo puedo decir que pasaste intimidad con Dios. Si tú me dices que oras 20 horas y sigues preocupada, afanada, que Dios solo da 1,500 pesos prestados, no has entendido nada. Si tú me dices que oraste, pero sigues rencoroso, amargado, ¿verdad? Porque las cosas no salen como quieres, no tuviste fecundada tu mente. Se trata de intimidad, no de solo orar, porque hay muchas personas que oran más que tú. Hay personas que, bueno, de verdad, en disciplina y en oración, ¿verdad? Muchos del Oriente que tienen esas ideologías, religiones, son muy disciplinados para orar en tiempo y forma, pero tú necesitas una intimidad y me gustaría mucho que pusieras esa palabra ahí, necesito tener intimidad con Dios, no ser roomie, no ser un roomie de Dios, estamos en la misma casa, estamos en el mismo cuarto, pero no tenemos intimidad, ¿verdad? Como algunos matrimonios que viven, están con los hijos y ahí se la pasan cocinando y ahí el otro trae las cosas, pero no tienen intimidad y la intimidad es en el secreto, a solas, en donde tienen relaciones íntimas para fecundarse, ¿verdad? Así es. Entonces, muchos tenemos a Jesús, sí, sí, claro, es una casa que entras y wow, se siente la presencia de Dios y llegan todos y qué presencia. Pues sí, pues está Jesús, pero de eso a que tú tengas intimidad con Jesús es muy diferente, porque entonces el fruto se tiene que ver y el fruto es tu pensamiento, lo que genera tu pensamiento, ¿verdad? Entonces, iglesia, esta es la palabra del día de hoy. Espero que Dios te haya bendecido mucho. Espero que tengas intimidad con la palabra de Dios, con su espíritu. Espero que Dios traiga revelación a tu vida, que Dios abra tu entendimiento, que la palabra de Dios te fecunde para que des a luz buenos pensamientos, para que tus decisiones, ¿verdad?, cambien, para que tomes acciones diferentes y en verdad seas próspero. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y que el Señor te dé paz.